Hola amores, aquí nos encontramos un día más para haceros una recomendación de las buenas donde os presento esos perfumes que son buenísimos, intensos y con buena duración. Eso sí, este año corresponden a los de los últimos perfumes presentados durante este año 2021, por lo cual novedades calentitas que tienen buena calidad. En el anterior vídeo de perfumes que son bestiales os propusimos un límite de like para preparar este vídeo. Si queréis os presento otra selección de vídeos bestiales de distintos años si llegamos a 300 likes. ¿Quieres una nueva presentación de vídeos muy buenos, intensos y duraderos? Dale like, que estaremos pendientes. Cuando lleguemos a ese reto, nos preparamos para otra nueva presentación de buenos perfumes. Vamos con los de este año. Como digo, 5 perfumes duraderos y de buena calidad, porque sí es verdad que podemos llorar bastante porque últimamente, en los últimos años, muchos perfumes que nos encontramos son buenos en aroma, algunos, pero luego flojean en calidad, ¿no? Pero bueno, estos son intensos y duraderos, ¿de acuerdo? Mirad, vamos con 2 perfumes inicialmente, los cuales el primer perfume que presentaron de ellos flojeaba. Había gente que decía que le duraba poquito, que no era para tanto. Pero cuando han presentado su nueva versión este año 2021, se han redimido bastante con el resultado. Ese es el caso, primero, del perfume My Way Intense. Os lo presento en muestra, ya que lo tuve, pero prefería la primera versión, aunque era más suavecita. Este año 2021 nos presentan este Intense, My Way Intense, que por cierto, si queréis ver la reseña y las razones de por qué me he despedido de él, lo tenéis en la reseña. Continúo. Efectivamente, este año nos presentan un perfume más intenso. Hay que tener en cuenta que es un perfume floral blanco y para que perdure más en el tiempo han tenido que subir la intensidad y la concentración de sus aromas, nada menos. En esta ocasión nos encontramos un floral blanco que es muy importante que te guste la flor del nardo, porque tiene 2 tipos de nardo, el nardo y el nardo de la India, combinado con flores blancas de azahar y jazmín que tratan de refrescarlo y suavizarlo un poquito, pero es intenso. Y luego, por supuesto, con el dulzor de la vainilla. Es un floral blanco en el que se exalta la flor del nardo, intenso y más duradero que el del año pasado, por lo cual en este año el My Way hay que probarlo. A mí me gusta más la primera versión, que es más suave, delicada, bonita, pero es para mí más de mi gusto. Eso es solo opinión personal. Y el segundo, que efectivamente también se redime este año 2021, es Voce Viva Intense de Valentino. En este caso le pasa exactamente lo mismo. El del año pasado nos presentaba pues un floral fresco en el que estaba bonito, muy agradable, pero resultaba algo más suave y pues siendo floral blanco y fresquito pues tampoco es que durara media vida, pues no. Este año el perfume de Voce Viva Intense, que lo reconocemos tanto por la botella como por aquí, que es más granate, bueno, pues en este caso pasa exactamente lo mismo. El aroma es prácticamente igual, solo que esa concentración de aromas se superpone, se magnifica, mejor, magnifica. Pues eso, flores blancas donde nos encontramos jazmín, sambac y flor de azahar de naranjo, combinado con mucha mandarina y bergamota. Por supuesto, con una buena dosis de vainilla que nos va a endulzar esta combinación de flores blancas. Y es prácticamente lo mismo que el primero de sus perfumes, pero ya os digo, aquí en la versión intensa nos lo han presentado más concentrado. Y bueno, los 2 primeros perfumes son florales blancos, los cuales tampoco es que sean excesivamente dulces, sino que son para gustos de perfumes florales, pero con intensidad. Ahora vamos a uno que resulta como más denso, frutal y dulce, ¿de acuerdo?
y se trata de Jean Paul Gaultier, el cual también os lo presenté entre los perfumes muy dulces del año 2021. Y es que este perfume nos lo presentaron casi a primeros de año. Jean Paul Gaultier, desde luego, en muchos de sus perfumes se caracteriza por la calidad en duración. En mí funciona muy bien. Pero en este caso nos encontramos un perfume que tiene tanto calidad como intensidad. Un perfume que junta unos tonos frutales de pera y cereza, una vainilla oscura, intensa, de vaina de vainilla, y un fondo que te da que puedes paladear la avellana. Con lo cual te encuentras con un perfume que es cremoso, dulce, frutal, dulce a la vez que la vainilla. Y es muy femenino, muy rico. Y si sabes cómo juega Jean Paul Gaultier con el mundo de la perfumería, seguro que te gusta, pero ya sabes, para chicas dulces. El siguiente no es dulce, no. Este año lo que es la casa de Yves Saint Laurent nos ha presentado un perfume en el que podríamos decir que vamos a entrar directos en la zona oscura. Zona oscura donde, aunque es un perfume que lo han intentado endulzar un poquito con vainilla, toques un poquito frescos de jazmín y de azahar, bueno, pues no consiguen ni refrescarlo ni endulzarlo demasiado. Es un perfume intenso y extremo, extremadamente intenso. Es el Eau de Parfum Extreme de Black Opium, el nuevo de este año, Black Opium Extreme. Y es entrar en la zona oscura precisamente porque este perfume se sube tanto en intensidad como en duración. Duración, los Black Opium de por sí funcionan muy bien, pero este es intenso. Aparte de esas notas que te he dicho, es que tenemos un café oscuro y cacao oscuro. Por lo cual, tienes que tener en cuenta que la sensación dulce no llega tanto como en otros perfumes, sino que es oscuro e intenso. También en este tipo de perfume es importante decir que como el tipo de tonalidad que tiene es intensa y muy particular, sí es verdad que los primeros días que lo pruebas puede llegar a cegarte el olfato. E incluso te lo pones el primer día y dices, no huele. No, es que tú has dejado de olerlo. Y cuando lo usas varios días seguidos, te vas a dar cuenta de cómo te impregna la piel, cómo impregna la ropa y huele absolutamente todo. Es un perfume que no es dulce, pero tampoco es para todos los gustos, porque se siente oscuro y vuelvo a repetir, un café y un cacao oscuros. No se siente dulce, pero con unas cualidades muy particulares y especiales. Bueno, como siempre, lo que os presento, siempre hay que probarlo antes de comprarlo. Y el último perfume, sí, podríamos decir que este sí viene a ser dulce. Este también os lo he dicho en lo que es la comparación de perfumes que le hice, ¿de acuerdo? Y se trata del perfume Very Good Girl de Carolina Herrera. Lo tengo en muestra, por lo que os digo, tanto la reseña como la comparación de perfumes que os hice. Funciona muy bien, sí tiene calidad este Eau de Parfum Good Girl. A ver, sí, aparece aquí lo que es el dibujito, el taconcito rojo. Funciona fenomenal, tiene intensidad de perfume, lo que sí que es verdad que tiene una combinación que te puede resultar frutal rojo dulce, ¿de acuerdo? Se siente dulce. En este perfume nos combinan la rosa con las frutas del lichi y de las grosellas. Por eso vamos a tener aquí una combinación de frutas que se siente dulcecita también, porque desde abajo nos viene endulzando el perfume la vainilla. Y vamos a tener una combinación de rosas y lichi muy chula, muy bonita. Es dulce, pero es femenina, llama la atención al olfato. Es súper rico, súper agradable y es como juegan las rosas con los frutos. Entonces sí que nos encontramos un perfume que tiene calidad y desde luego creo que merece la pena probarlo, descubrirlo, porque tendremos un buen perfume. Bueno, chicos, chicas, estos perfumes pertenecen a los de este año. Aún nos quedan algunos por revisar, intensos y duraderos, porque en lo que ha sido todos estos últimos años hemos descubierto muchos perfumes que merecen la pena y los tengo apartados para ti, para que este vídeo no se haga de 1 hora y te los voy a ir enseñando poquito a poco. ¿Quieres saber más? Pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Yo os dejo por aquí un par de propuestas de vídeos por si no lo habéis visto y las reseñas de estos perfumes abajo en la cajita de descripción. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.